gracias por acompañarnos esta tarde, por llenar una vez más la Sala Palmanova para vivir esta segunda jornada del valor de los valores en el deporte calviané. Tenemos 1 hora y media aproximadamente por delante para haceros llegar justamente eso, el valor de los valores, lo que genera el deporte, lo que supone el deporte. Una gala que organiza el Institut Calviané de Sports, que incluirá una mesa redonda y que nos va a permitir escuchar voces muy destacadas de diversas disciplinas deportivas con gente que ya nos acompaña aquí en primera fila de esta sala. Así que bienvenidos y empezamos. La gala del valor dels valors. De esta gala que, como digo, viene a poner en valor, valga la redundancia, el valor de los valores del deporte calviané. Una segunda jornada que seguro que tendrá continuidad gracias a vuestra participación y al éxito que hemos tenido pues, en esta convocatoria y en la anterior. Os quiero recordar también que este evento, como casi todos los que organizamos desde el Ayuntamiento de Calvià, se puede seguir a través de las redes sociales en directo ahora mismo, a través del Instagram y del Facebook del Ayuntamiento de Calvià, pero bueno, aquí lo podréis seguir, desde luego, pues mucho más de cerca. Vamos a empezar. Esta gala tiene padrinos, un padrino y una madrina. Él es Víctor Dengra y ella es Laura Kerglas y les voy a pedir, por favor, que suban al escenario. A ver, me voy a poner en medio si os va bien. Y así hablamos un poquito de lo que es esta gala y sobre todo de lo que es el valor de los valores, ¿no? Laura, en este caso yo creo que ninguno de los dos necesita presentación, primero porque son sobradamente conocidos y segundo porque por la cantidad de aplausos y de silbidos y de tal que he escuchado, creo que tenéis aquí, aparte de vuestros más importantes, más fieles seguidores, incluso creo que hay alguna chica por ahí con la camiseta del Toro Rugby Club, así que jugáis en casa en este caso, pero Laura, de cualquier forma, sí que os puedo contar que ha sido campeona de Europa, campeona de España también de stand-up paddle y que tenemos la suerte de que esté aquí en nuestro municipio trabajando desde hace años e inculcando a chavales de todas las edades, desde muy pequeñitos, justamente parte de esos valores que suponen la práctica deportiva, ¿no? Sí, llevamos 14 años con la escuela en Porto Adriano y empezamos con el deporte base, con chavales que empezaron con nosotros con 8 años cuando yo estaba compitiendo. Ahora han crecido, ahora ya, bueno, algunos de ellos hasta han sido campeones del mundo y un esfuerzo increíble que han hecho y un sacrificio muy grande y compaginando con los estudios, con su vida y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo y con los resultados y sobre todo con el grupo que se ha formado en el club. ¿Los alumnos han superado a la maestra o qué? Totalmente, pero de eso se trata. Bueno, tú lo dices, se hace un seguimiento también de que sean buenos estudiantes, de que no abandonen nunca en ningún caso lo que son los estudios y eso es una parte también importante que se les debe trabajar desde que son pequeños para que no se equivoquen a la hora de que el deporte, la práctica deportiva, por mucho que se especialice, en el caso del stand-up paddle no hablamos de gente que pueda vivir solamente de eso, en la mayoría de los casos, pero que de cualquier forma hay que ser capaces de compaginar lo uno y lo otro, ¿verdad? Sí. Tal cual, además da la casualidad que ellos combinando tanto lo que ha sido el tema de estudios con el deporte, todos han tenido muy buenos resultados académicos, se ha ido ligando una cosa a otra, yo creo que también va de la mano un poco y bueno, los que actualmente ahora, Duna Gordillo y Aaron Sánchez, que son los actuales campeones del mundo, los dos acaban de acabar sus carreras, uno educación física y la otra es, bueno, profesora. Este año se han tomado un break para poderse dedicar exclusivamente a ello, que ya se lo merecían y la verdad que muy contentos y bueno, todos los demás también. Más les vale también, pero si no, todo va ligadito ahí, tienen que saben que es el sacrificio por estar ahí. Bueno, la pregunta difícil es, ¿qué supone para ti ser madrina de este valor de los valores? Bueno, pues la verdad que mucho, que siempre estar ligada a estas cosas pues es muy gratificante y bueno, y todo lo que sea deporte y hacer que crezca el deporte y la visibilidad, pues muy contenta.
Y la última, ¿qué le dirías a toda esa gente que, más allá de que te admire por la velocidad en la que eres capaz de ir con el paddle surf, son incapaces de subirse, ponerse de pie por más de 3 segundos encima de la tabla? Práctica, 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 que es un deporte maravilloso, que vivimos en un entorno increíble que es Calviá y tenemos el mar por todos los lados y quien no lo practique comete un error, totalmente. Bueno, pues tomamos nota. Algunas bofetadas te tienes que llevar de todas formas cuando practicas stand-up paddle y algunas bofetadas también te llevas, Víctor, cuando juegas al rugby, ¿no? Más de una. Ahora le comentaba a Rafa León, cuando sales a un campo estás nervioso hasta que recibes el primer viaje. Luego ya la cosa se normaliza, se tranquiliza y eres tú. ¿Pero te refieres la primera vez o en cada partido? No, en cada partido. Siempre te sale nerviosillo, ¿vale? Entonces... O sea, en el rugby sales más nervioso. ¿De cuándo te vas a llevar la primera hostia? No, ¿De cuándo? Cuando acabas el partido sales relajado, ¿eh? Ah. Te lo aseguro. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el rugby siempre se habla de que es el deporte... Me pasó en la anterior gala que estuve aquí preguntándole a un chaval, no sé qué deporte practicaba, era también una gala del deporte, y le hablé del tercer tiempo y la verdad que me contestó súper bien lo que era el tercer tiempo para él, aunque luego al bajar del escenario me dijo que no tenía ni idea de lo que le había preguntado, que había probado a ver si era eso y efectivamente acertó. Pero bueno, el tercer tiempo y todo lo que conlleva, vosotros tenéis un acrónimo, de hecho, para todos los valores que tratáis de inculcar en el mundo del rugby, ¿no? Nosotros tenemos los valores pasión, respeto, solidaridad, la amistad. Sobre todo son los valores que intentamos, el compañerismo, son los valores que intentamos inculcar. Y el tercer tiempo, en cuanto al tercer tiempo, es el tercer tiempo por excelencia. Después del partido, el club local monta un tercer tiempo que es una comida, una merienda, para que los clubes confraternicen un poco después de la batalla. Pero tú llevas, me cuentan, Víctor, 35 años, ni más ni menos, jugando al rugby. No sé si todavía lo juegas, sé que ahora estás con la academia y, en fin, liderando un poco lo que es esa parte más formativa del toro. Tú ya el rugby lo has dejado. Sí, bueno, el rugby a nivel... Bueno, he de decir que en noviembre de 2024 mi hijo ya jugaba en senior y yo tenía licencia y competí en un partido de liga regional con mi hijo. Entonces, ahí ya creo que aparqué. ¿Tu hijo ya era senior? Sí, mi hijo tiene ahora 19 años. Entonces ya jugué con él. Me permití ese pequeño lujo. Pero bueno, ¿Y fue el primero que te dio la bofetada en el partido? No, si vas conmigo no me la va a dar. Me la vale, es verdad. Sería un poco más grave eso, ¿no? Sí, claro. Eso es cierto. Entonces, nada. Sí, ahora estoy con el equipo de veteranos. Coordino lo que es la academia del club y entreno al equipo femenino. Y bueno, y ahí andamos. Al equipo femenino del Toro, que es un equipo que también se está trabajando desde hace tiempo, en realidad. Lleva muchos años de recorrido en el caso del rugby, ¿no? Sí, lleva muchos años de recorrido. Lo que pasa es que ha habido muchos altos y bajos. Y ahora estamos intentando reanimarlo un poco. Bueno, ¿qué supone para ti, Víctor, ser padrino de esta gala, de este valor de los valores del Ayuntamiento, del Institut Calvià de Esports? Bueno, para mí supone algo importante. El dar visibilidad a un deporte minoritario que poco a poco se está haciendo visible en el término, ¿no? Tenemos un equipo en DHB, tenemos un equipo senior masculino en Liga Regional, un equipo senior femenino, tenemos equipos en todas las categorías y, bueno, visibilizar todo esto, todo este trabajo, todo este esfuerzo de mucha gente. Muy bien, pues un aplauso para los dos. Gracias, Laura. Víctor. Puedes bajar, sí, exactamente. Gracias, Víctor. Otro aplauso para ellos dos, por favor. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Se van a quedar, nos queda todavía bastante. De hecho, bueno, a lo mejor de la gala no voy a decir que está por llegar porque desde luego que ha sido un lujo contar con Víctor y con Laura durante este rato, pero sí vamos a seguir con más contenido que tenemos preparado para esta tarde y uno de ellos es este vídeo que habla de deporte, de arte y de algunas cosas más.
Nada más que estaba Javi para aplaudir, ¿eh? Le vamos a pedir a Javier Tascón que suba, por favor, al escenario. Es teniente de alcalde de Economía, también de Deporte, también de Contratación y también de Hacienda, ¿verdad? Sí, así que, ¿viene por lo de Hacienda o por lo de Deporte esta tarde? Deporte. Vale, pues él nos va a explicar un poquito todo eso que veíamos respecto a lo que se llamó Exportar, que ahora nos dice Javi que se ha ampliado a otras muchas cosas, y él va a moderar, como solo él sabe hacerlo, la mesa redonda de esta tarde. Así que os dejo con él. Dadle otro aplauso, que se venga arriba y todavía le irá mejor. Muchas gracias, Jaime, y buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del proyecto El Valor de los Valores en el Deporte Calvianer. Esta jornada es una acción más dentro de un proyecto que iniciamos hace 3 años y que tiene como finalidad poner en valor la importancia que tiene el deporte en la construcción de personas. Acabamos de ver ahora mismo un pequeño vídeo con otra de las acciones del proyecto. Son murales que hemos realizado en diferentes instalaciones deportivas que recuerdan a nuestros deportistas y visitantes cada día en sus entrenamientos, en sus visitas, en sus competiciones, los valores que nosotros queremos fomentar desde el Ayuntamiento, que son respeto, igualdad, fair play, trabajo en equipo. Todos sabemos que la educación es importante, eso es innegable, pero los valores marcan más profundamente una vida porque son los principios que orientan nuestras decisiones, nuestros comportamientos y la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Los valores son los que forman nuestro carácter y el deporte es una de las herramientas más potentes que tenemos para tatuar valores. Hoy vamos a tener con nosotros en esta mesa redonda a 4 personas, 4 deportistas a los que vamos a conocer mejor. Estamos muy orgullosos y honrados de traer hoy aquí a la sala de Palmanova pura inspiración. Los 4 provienen de deportes muy diferentes: baloncesto, waterpolo, atletismo, triatlón. A pesar de las diferencias, os adelanto ya que tienen muchas cosas en común y que iremos descubriendo con sus intervenciones. A simple vista no lo veréis cuando suban, pero llevan en el alma tatuada la disciplina, la perseverancia, la constancia. No escatiman en el esfuerzo, trabajan con humildad y además lo hacen con pasión. Son humanos, como todos, y también se caen, pero ellos se levantan de un salto. Vamos a empezar a presentarlos de uno en uno y a medida podéis ir subiendo. Alejandro Sánchez Palomero. Alex, por favor. Alex cuenta con 2 Juegos Paralímpicos en natación, Pekín y Londres, 2008-2012, con medalla de bronce incluida. Cuenta también con 2 Juegos Paralímpicos en triatlón, Tokio y París, 2020 y 2024, también con medalla incluida. Además de 9 medallas en campeonatos del mundo, 6 medallas en campeonatos de Europa, 11 medallas en series mundiales, 9 medallas en Copas del Mundo y más de 40 títulos nacionales. Alejandro es la voz de la tenacidad, compromiso constante con el esfuerzo y la capacidad de volver a empezar desde cero. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es Marta Pérez. Por favor, Marta. ¿Lo pongo aquí? Vale, súper. Marta es exjugadora de básquet profesional, médico de la selección española absoluta de básquet 3x3 femenino y masculino, máster en traumatología del deporte y médico de urgencias en Son Espases. Es ejemplo de esfuerzo, de constancia y de perseverancia. Bienvenida, Marta. Gracias. Nuestro tercer ponente es Joan Pere Carbonell, por favor. Joan Pere es atleta de Lada Calviá, ejemplo de superación personal, una persona comprometida, la constancia es otro de sus valores, disciplina y humildad. A principios de este año 2026, culminó con éxito el World Marathon Challenge, una auténtica proeza, un reto para superhéroes que consiste en realizar 7 maratones en 7 continentes en 7 días consecutivos. Un reto al alcance de muy pocos. Y además, en esta última edición fue el único español
que logró la hazaña y que participó en esta monstruosidad. Bienvenido, Joan Pera. Muchas gracias. Y por último, y no menor importancia, Blanca Gil Sorli, por favor, sube con nosotros. Blanca es ex waterpolista. Ha jugado en la Liga Italiana, en la Liga Española, en la Liga Griega. Es una de las mejores waterpolistas del mundo y leyenda de nuestra natación. No solo fue coronada como la mejor jugadora del mundo, sino que logró la hazaña de ser elegida en el equipo ideal del planeta en 4 ocasiones distintas. Bienvenida, Blanca. Gracias. Bueno, hechas las presentaciones, ahora sí empezamos. Y al finalizar la mesa tendréis ocasión de formular las preguntas que consideréis. Y empezaremos por Joan Pera. Joan Pere, correr 7 maratones en 7 días en 7 continentes suena a locura para cualquiera. Además, esta hazaña se suma a lo que nosotros en Calviá denominamos deporte con propósito, puesto que corrió a beneficio de una asociación que se llama ictiosis, que es una enfermedad rara de la piel, en la que desde el Ayuntamiento prestamos apoyo en la comunicación y él puso todo lo demás. Se sufragó los gastos y sobre todo puso el esfuerzo, que como entenderéis no es poco. Y la pregunta es, bueno, que en los momentos de agotamiento físico y mental extremo, en el 4º o 5º día para él, a nosotros sería el primer día kilómetro 3, kilómetro 10, algunos kilómetro 30, cuando el cuerpo dice basta, ¿cómo gestionas esos momentos de debilidad y qué valor o qué pensamiento es el que te empuja a dar el siguiente paso? Bueno, a ver, dicho así parece una pobreza, una locura, como tú dices, pero bueno. Lo es. Es como toda la vida. Si tú estás acostumbrado a un deporte, como es mi caso, llevo muchos años en el mundo del deporte, en el mundo del atletismo, corriendo maratones, etcétera, pues no es que se haga más fácil, pero más llevadero. Y bueno, todo esto combinado a la posibilidad de conseguir recaudar fondos para una asociación como es la Ictiosis, que desde el primer momento que se lo propuse a mi amigo Juan Antonio, el Ayuntamiento se volcó en apoyar la causa y gracias a ello pues consiguió pues organizar eventos y bueno, toda una serie de actos que hicieron que yo me lo tomara con mucha ilusión y bueno, como toda la vida, si hace las cosas con ilusión y con ganas, pues acaba todo saliendo. Y bueno, me lo propuse ya como una cosa que tenía que salir adelante. Salió muy bien y bueno, estoy muy contento, muy agradecido. Ha sido probablemente la experiencia más bonita de mi vida porque poder compaginar deporte con una labor social, altruista, como ha sido la de recaudar fondos para esta asociación, pues me llena de orgullo y bueno, no puedo pedir más. O sea, es algo que nunca en la vida me podría haber imaginado que podía llegar a ser tan emocionante y tan bonito. Bueno, habéis visto que ha saltado el primero de los valores, la humildad, o sea, con ilusión y ganas. Esto no solo se hace con ilusión y ganas, esto se hace con entrenamiento, con disciplina, con mucho esfuerzo. Sí, pero repito, al final, si tú tienes un objetivo y los ingredientes te acompañan, si le pones eso, constancia, ilusión, apoyo, etcétera, pues yo creo que no se convierte en ningún esfuerzo, sino que todo lo contrario, es una ilusión y un objetivo que todo eso hace que sea factible. Bueno, ya sumamos humildad, ilusión, pero os aseguro yo que también hay mucha disciplina y mucho esfuerzo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta con Marta. Marta, estudiar una carrera mientras estás en la élite del deporte profesional es complicado. Si ya hablamos de que la carrera es medicina, suena imposible. Cuéntanos cómo lo hiciste. A ver, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Y lo segundo, en cuanto a la pregunta, a ver, imposible no, porque si lo he hecho yo,
yo siempre digo que lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Es verdad que medicina es una carrera un poco más complicada porque te exige mucho. Al final, lo que dije yo la última vez en la última charla, yo no he podido copiar ni he copiado nunca en mi vida, pero porque yo sentía que lo que no me sepa luego no lo voy a poder aplicar en el día a día, ¿no? En la salud de la gente. Pero te diría que las cosas que yo ahora recuerdo que hicieron posible el que yo sacase medicina a curso por año mientras competía a nivel profesional, te diría que es la organización, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio, también el madurar un poquito antes en comparación con el resto, ¿no? Ir aprendiendo que vas a sacrificarte de algunas cosas, pero que al final merece la pena. Y eso te diría, la verdad, yo creo. Y lógicamente el deporte y tu paso por el deporte, todos estos valores, esa disciplina y todo eso es una semilla que vas labrando de pequeñita y que hace que... Y los he podido extrapolar luego a mi vida como médico, 100%. Lógicamente, Sí. muy bien, muy bien. Muy bien, Marta, vamos a seguir con Alejandro. Alejandro se reinventó pasando de la natación al triatlón al más alto nivel. Nos gustaría saber por qué ese cambio de disciplina y cómo se gestiona mentalmente el volver a empezar de cero cuando ya has tocado la gloria en otra disciplina. Bueno, también muchas gracias a todos por venir y por invitarme también para esta jornada. Es un placer también estar con estos grandes deportistas. Y pues mira, a ver, el principal motivo fueron varios, no fueron solo uno, pero el principal motivo fue que el año anterior a los Juegos de Londres 2012, yo al no tener movilidad y sensibilidad en mi brazo derecho, yo nadaba con mi brazo por dentro del bañador para evitar hacerme daño, por no tener eso, evitar que en el salto, en los virajes, pues mi brazo se fuera y me causara dolor. De la noche a la mañana salió una normativa internacional que curiosamente me afectaba a mí solo a nivel internacional, que decía que llevar el brazo por dentro del bañador era similar a llevar aletas o cualquier dispositivo que te daba ventaja hidrodinámica. Demostramos que no era así, que no tenía ninguna ventaja hidrodinámica en un túnel de agua, en una piscina allí en Tenerife, pero la contestación del máximo organismo internacional que vela por el deporte adaptado me dijo, bueno, pues si tanto riesgo tienes de practicar deporte, no practiques deporte. Entonces, fue un shock muy grande para mí, pero dije, bueno, yo voy a luchar porque creo que estoy en mi derecho de hacerlo y además, aunque no me tuve ninguna alternativa, al final pude clasificarme para los Juegos de Londres, mi rendimiento bajó porque nadaba con dolor, no podía dar mi 100%, pero evidentemente después de esto dije, bueno, pues aquí lo dejo, porque yo lucho hasta un objetivo, pero no quiero estar toda mi vida luchando contra algo extradeportivo. Yo soy deportista, no me dejo de ser, pues me iré a otra cosa. Pero dentro de mí había algo que decía, yo creo que tenía algo más que dar. Tenía una espinita. Siempre pongo el mismo ejemplo de la película de, no sé si se llama Rocky o Balboa, pero la última en la que ya él es mayor y hacen ese simulacro de videojuegos con el actual campeón y entonces al final le dice a su entrenador, ¿por qué lo haces? Y dice, pues es que tengo aquí una bestia que necesito sacar. Y cuando saca le da igual el resultado y se va. Y pierde, pero le da igual porque está súper contento. Pues yo tenía esa sensación de decir, yo creo que tenía deportivamente algo que dar y no he podido. Aparte engordé también, porque o sea, fueron muchas cosas, pero dije, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a volver, voy a buscar mi deporte, a ver dónde podría empezar, y eligiendo así un poco... No fácil, dijiste no fácil, ¿no? No, claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo me veía en otros deportes y digo, bueno, pero es que no los conozco, no he empezado... Y en triatlón al menos decía, bueno, pues tengo la natación ya hecha. El 33. No me he montado nunca en una bicicleta de carretera, correr como buen nadador, soy de escaquearme cuando había que... en los calentamientos de las pretemporadas. Pero también un poco me serví un poco de ejemplo buscar referentes y me metí en internet y veía quiénes eran los de mi categoría o gente con mi misma discapacidad y que podía hacerlo. Entonces yo decía, bueno, pues si él puede, un poco lo que tú me comentabas, si alguien puede, yo puedo hacerlo. Muy bien. Eso sí, yo empiezo desde muy atrás y tengo mucho camino por recorrer, pero bueno, en eso estaremos. Y te plantaste en las Paralimpiadas y otra medallita de bronce. Sí, en resumen... El resumen, muy resumido, claro. Sí. No es tan sencillo, intento simplificar para ir avanzando. Sí. Muy bien, Alejandro. Bueno, vamos con Blanca. Blanca, Blanca, con 24 años, bueno, la información en Internet lo hizo de una manera, realmente de otra, pero disputaste un mundial sabiendo que tenías una grave enfermedad, o por lo menos padeciéndola. A la vuelta del mundial te operaste y tras superar varios problemas luchaste y volviste a la competición revalidando el título de Italia y siendo la MVP, la jugadora más valiosa, con 91 goles.
¿En qué valor te refugiabas para no tirar la toalla en esos momentos, lógicamente, momentos difíciles, momentos duros? ¿Y cómo te ayuda esa mentalidad hoy? Pues bueno, en ese momento no era muy consciente de lo que me estaba pasando, pero sí una cosa tenía muy clara, era que quería seguir siendo la mejor. Cuando tienes un foco y te centras en algo que quieres conseguir y ves que puedes hacerlo y eres capaz, y te ves arropada, ¿no?, por los familiares, por el staff técnico, ¿no?, y que te siguen ayudando, que para mí es fundamental el entorno, porque he tenido pues, la suerte de poder estar en un centro de alto rendimiento, con la selección, con un club que me ha apoyado siempre. Pues el valor más importante es ese, es el creer en ti y el tener claro que quieres hacer eso y quieres seguir siendo la mejor, pero no por notariedad o por ego, sino porque te sientes realizada y te sientes bien, también viendo a un equipo que está contento, que ha ganado, que ha triunfado y eso es lo que me ha ayudado también. Y además saltaste de muy joven, tuviste que irte al CAR de Sant Cugat a entrenar, o sea, no sé, me parece con 15 años, luego has jugado Liga Italiana, Liga Griega, en fin, complicado me imagino también a esas edades saltar y... Sí, es complicado en ese momento, tomas una decisión que hay mucho sacrificio detrás porque tienes que apartar y dejar completamente una vida de un joven que claro, que en ese momento, ¿no?, es como que emerges, descubres la vida, quieres a lo mejor salir, pero no era mi caso porque no me entusiasmaba mucho ese mundo, pero dejas familias apartadas, amistades, ¿no? Y a veces dices, ostras, me hubiera gustado tener una vida más normal, pues yo que sé, el fin de semana pues ir con mi familia, ¿no?, o con los amigos. Entonces es una lección que dices, ¿me va a valer la pena el resultado? Pues si estás convencida que sí, pues no ves puntos negativos, ¿no? No lo ves tanto. Muy bien, ya coinciden varios de ellos con el foco, tener un foco, tener un objetivo y luchar por él. Ahora vamos a hacer una pregunta que la vamos a hacer a todos. Marta, te la lanzo en primer lugar a ti, Marta. Bueno, todos sabemos que la vida de un deportista en general y profesional, sería en particular, es complicada porque tiene momentos fáciles, momentos difíciles. Todos pasan por altibajos, victorias, derrotas, lesiones, dificultades familiares, estrés, en fin. La pregunta es si tenéis algún momento crítico que se haya convertido en una lección valiosa y cuál es el mayor reto que habéis tenido que superar y cómo habéis superado ese reto. Vale, yo a nivel personal, bueno, deportivo, te diría que fue la primera vez que me llamaron de la selección española que me echaron, o sea, me quedé entre las 15 y luego así consecutivamente, ¿no? Y es verdad que la primera vez fue con 16 años y fue un batacazo. O sea, yo me dolió muchísimo, me costó muchísimo superarlo, pero es verdad que no me rendí, porque al año siguiente pasó lo mismo. O sea, logré otra vez estar entre las 15, pero me volvieron a echar y así consecutivamente, ¿no? Pero es verdad que ahora lo veo con retrospectiva, ¿no? Y me celebro a mí misma por la capacidad que tuve de no rendirme, de seguir intentándolo, de seguir trabajando, de seguir mejorándolo, de celebrarme y disfrutar el camino, ¿sabes? Que es verdad que lo que hicimos, ¿no? Mi foco era que quería llegar, quería conseguirlo, no lo conseguía, pero seguía intentando, seguía trabajando, seguía intentando superarme a mí misma. Y también entendí que hay veces, como en la vida, que hay cosas que no dependen de nosotros. O sea, que yo puedo dar mi mejor versión y no dependía, porque es verdad que el entrenador cambia, el entrenador buscaba unas características que en ese año no cuadraba. También había que ver qué competición era, un mundial, un europeo, pues al final también íbamos avanzando, las estructuras de nuestros cuerpos iban cambiando. Entonces, todas esas cosas yo no las entendía y las fui entendiendo poco a poquito, ¿no? Y eso lo puedo extrapolar en la vida de que hay a veces cosas que no podemos controlarlas, pero hay que dar el máximo siempre, ¿no? Para estar tú tranquila contigo mismo y decir, mira, yo he dado el máximo, no ha podido ser, no todo lo puedo controlar, ¿no? Esta es la frase de que nadie puede hacer más de lo que es capaz de hacer, ¿no? Y ese es el caso. Muy bien, pues la misma pregunta para Alejandro. Alejandro, momento crítico que hayas convertido en una lección valiosa y cuál es el mayor reto que has tenido que superar y cómo. Es que luego
mira, hace 15 días dije que me retiraba y para un poco dándole vuelta a mi vida deportiva... Perdona, que además he leído que además de natación y triatlón, tienes, aunque a pesar que el deporte es similar, tienes varios campeonatos muy importantes de duatlón y de aquatlón. Sí, sí. Por eso, y ahora vamos a ver esa reinventada, a ver... No, ya la reinventada ya se quedó ahí aparcada. Yo creo que ya será. Pero es verdad que pensando un poco el día del discurso, momentos buenos y momentos no tan buenos, pues con 20 años de carrera pues han sido muchísimos. De hecho, ahora me has hecho recordar también, incluso con 12 años, que me ofrecieron irme a una beca, irme becado a un centro de tecnificación. No quise porque quería acabar cuarto de la ESO en mi colegio de toda la vida. Y al año siguiente pedí y con 12 años me dijeron, no, tú ya estás acabado. Entonces, te das cuenta, lo estabas comentando, y Blanca también, el hecho con 15 años te tienes que separar de tus padres, el deporte de élite, o cuando quieres, es muy duro. Exigente, es muy duro. muy duro. Pero, y es verdad, creo que la clave de todo, y ya no solo te hablo de deporte, también en mi vida personal con el accidente, y yo creo que cualquiera, la aceptación de cualquier situación es clave. En el deporte incluso nos pasa, hablamos del rugby. Tú estás en un entorno deportivo en el que aceptas unas normas, aceptas que, pues eso, que no puedo pegar al rival, a lo mejor puedo encontrar la forma de que no me den, pero para demostrarle que soy duro, o hay unas normas en las que si toco el baloncesto, el con el pie, pues me pitan falta. Entonces hay una serie de normas y tú las tienes que aceptar. No se puede luchar contra esas normas, tienes que adaptarte y hacer lo mejor de ti con esas normas. Pues en la vida también hay muchas veces que tú no puedes, tienes que aceptar que hay cosas que pasan de tu control, que no puedes hacer... Están fuera del control. Exacto. Están fuera de tu control, que incluso andando el 100% de ti puede que los resultados no aparezcan. Y aceptar, por ejemplo, que la derrota es parte del camino, que vas a perder muchísimas más veces de las que vas a ganar, que te vas a lesionar, que puedes que te hagas daño, que aceptar todo eso a mí siempre me ha hecho un poco más libre. Y ha sido una forma de que todos estos malos momentos que he tenido, y han sido muchos, pues hayan sido parte del camino y decir, bueno, pues hasta aguantamos, tragamos saliva, nos mordemos el labio y ya también siguiendo un poco pues a nuestros invitados también en el mar, pues hay veces que el mar lo único que te permite es mirarlo desde lejos o intentar aguantar y que no te lleven las olas, pues, pero luego se calma y puedes seguir un poco hacia adelante. Entonces, los malos momentos han sido muchos, pero son parte del camino, ya no solo del deporte, de la vida. Ojalá pudiéramos tener una vida llena, plana, feliz, pero la vida no es así. No es así, lógicamente no es así. Además, no sé si la disfrutaríamos. Esto es que cuando uno tiene siempre todo, ya no, bueno, eso no tiene alicientes. Nos permite final también valorar que cuando todo está llano y cuando todo está bien, dices, joder, qué bien se está así. Sí, podría ser un poco... Sí. Pero si te bueno. gusta el pan boli, cada día comes pan boli, pues no lo aprecias igual. Ahora, si no puedes comer pan boli, llega el día que puedes comerlo, es una maravilla. Una maravilla. Esto es igual, muy bien. Bueno, pues seguimos con Blanca. Blanca, lógicamente entiendo que un momento crítico pues fue esa enfermedad sobrevenida, que seguro que se convirtió en una lección valiosa. No sé si tienes algún momento crítico más, seguro que sí. ¿Y cuál es cómo lo superaste y cómo lo hiciste? Bueno, sí, tengo dos más que son los más relevantes, que es la retirada, que nunca se acaba de aceptar y, como dice Alex, hay que aceptarlo porque si no, no avanzas. Y cuando decidí retirarme para tener un hijo, y fue justamente después de 10 años que estaba con la selección española, pues mis compañeras se clasificaron para ir a la Olimpiada. Se clasificaron, hicieron medalla de plata y claro, eso fue muy duro porque normalmente un deportista lo que aspira es ir a una Olimpiada. Entonces allí vuelvo con una cesárea, después de 2 meses, arrancar, súper duro. Y ahí te das cuenta que ser mujer es un poco duro, porque te gustaría seguir siendo la mejor. Lo intenté, volví, la frustración fue enorme, porque bueno, sí, tercera máxima goleadora de la Liga, cuando llevas un montón de años siendo la mejor, pues claro, cuesta aceptar eso. Entonces, la paciencia es algo que creo que hay que tener y eso a veces, bueno, en mi caso, pues he aprendido muchísimo. Y la injusticia también, sin menospreciar a tus compañeras de equipo de tu generación, pero bueno, tú eras la mejor jugadora del mundo, además, no lo decíamos aquí en Mallorca. Si hubiesen tenido un nivel más próximo al tuyo como equipo o hubieses jugado con las jugadoras del nivel de ahora, pues probablemente en ese momento tendrías alguna medalla colgada de Olimpiada. Eso también tiene que ser un poco frustrante. Que trabajas en equipo, lógicamente,
pero somos un equipo, pero subimos y bajamos igual de rápido, si es posible. Sí, bueno, fue una lección mía al final, Bien. o sea, es lo que eliges y en ese momento yo pensaba que era lo mejor personalmente para mí, necesitaba hacer eso porque, bueno, había tenido problemas, ya pensaba que si tenía hijos más mayor no podría y entonces es una lección y es una lección que después con el tiempo, como decía Marta, dices esto después te enseña a verte desde atrás qué es lo que has aprendido y a conocerte más como persona. Porque el deporte lo que te enseña es a conocerte más a ti mismo y a saber quién eres realmente. Porque las circunstancias, las circunstancias que vives en ese momento te hacen ser otra persona. Y tú te pensabas que no serías así. Y después actuamos en la vida, ahora que ya no soy deportista, yo pensaba que sería así. Y no. Porque yo, por ejemplo, en mi caso soy una persona era impulsiva y eso, el deporte me ha ayudado mucho a ser más reflexiva, ¿sabes? A pensar un poco más y a tener más paciencia. No sé si también es la experiencia de que ya soy más mayor, también ayuda, pero las circunstancias que me han ido pasando en el deporte, o sea, ahora me veo reflejada de otra manera, que pensaba que evolucionaría siguiendo ese camino y ahora me siento otra persona visto desde atrás. Muy bien, bueno, son lecciones todo. Y Joan Pere, Joan Pere, estaba hablando con él antes y se calculaba los kilómetros que ha hecho mi coche. Joan Pere ha dado 2 vueltas al mundo corriendo, porque claro, no es los 40... ¿Cuántos 38? No, ¿cuántos maratones lleva ya? 47. 47 maratones que ha hecho, sino es lo que entrenas para hacer 47 maratones. Si lo sumamos todos, ya está dando la 3.ª vuelta al mundo. Me imagino que algún momento crítico sí que habrá tenido, no sé si alguna lesión o algo, y nos tienes que decir, a ver, qué fue y cómo lo superaste, cómo lo hiciste. A ver, yo lo que estoy viendo es que el mundo del atletismo profesional es mucho más exigente que el mundo de aficionado, como es mi caso. También es verdad, como decían Marta y Alex, que hay muchas circunstancias que no dependen de ti. El miedo el máximo miedo que he podido tener yo es a una lesión. Pues, por ejemplo, cuando preparaba las 7 maratones, el volumen de kilómetros que yo hacía semanalmente pues se acercaban casi a los 200 kilómetros semanales. Entonces, que eso no te lleve a una lesión, pues tienes que ir dosificándote muy bien, porque claro, es un reto que imagínate que no llegas por una lesión, se viene todo al traste y todo lo que has preparado con anterioridad pues se va al garete. Entonces yo creo que el miedo a una lesión, en mi caso, es el mayor miedo que pueda tener. Y luego, bueno, trasladaría momentos puntuales de la carrera en una maratón cuando estás en el kilómetro 30, 35, pues ahí te vienen todos los males, el famoso muro que se hace muy duro y tienes que empezar a negociar cuerpo-mente. El cuerpo te dice que sigas, el cuerpo te dice que pares, entonces es como una lucha interna que bueno, pero tienes que acabar de alguna manera y si el cuerpo te acompaña, Claro, pero con 40 y pico ese muro cada vez lo tienes que ver más bajo, ¿o no? Bueno, sí. También cada vez tienes más edad, entonces todo es... Sí, es verdad que todo se relativiza un poquito, sí, pero bueno, también es verdad que cuando hice las 7 maratones, os puedo asegurar que las últimas 2 se me hicieron muy complicadas, muy largas. Mi mujer estaba presente en la última y ella sabe cómo llegué porque se juntó el cansancio, una indisposición intestinal, frío. Es que bueno... Llegué en unas condiciones que yo mismo me sorprendí de lo que la mente humana es capaz de hacer, porque tira de ti aunque tú no puedas, sacas fuerzas de donde no las hay. Es que para que os hagáis una idea, el primer maratón era la Antártida y la fecha prevista era una fecha y era primero la Antártida porque según las condiciones pues tenía que empezar al día siguiente y todo se retrasaba y claro, pasó de temperaturas extremas en la Antártida a temperaturas de locura de calor en
En Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo. Sí. En fin, claro, que no es correr el maratón que ya es coger el avión, descansar en avión, aterrizar, cambios de temperatura, en fin, una auténtica locura. Bueno, vamos a seguir con Alejandro. Ya he dicho antes en la presentación que tu trayectoria es la voz de la tenacidad y te preguntamos si ha habido algún momento en que el esfuerzo no dio el resultado esperado y cómo te convenciste de que, pese a ello, valía la pena seguir. Pues muchas veces, la verdad, porque al final yo siempre he defendido que el deporte como tal suele ser justo. Si tú dedicas tiempo al deporte, el deporte te devuelve muchas más cosas de las que tú a veces le das, ya no solo la satisfacción física sino la satisfacción personal de hacer algo que te lleva al límite, que te hace superarte. La competición ya es otra cosa, porque al final tú llegas preparado a una competición, pero el que está al lado también llega preparado y te quiere ganar y es parte de eso. Entonces, tú tienes unas ideas de unos resultados que a veces son y que a veces no se dan. Pues un poco, aunque sea un poco redundante, pero al final aceptar eso, que puede pasar. De hecho, yo a Pep Marí, un psicólogo deportivo muy bueno, que también ha estado dedicado durante mucho tiempo en el CAR de Sant Cugat y demás, habla la diferencia entre el gran deportista y el deportista élite, top. Y es el que acepta que el único camino para poder llegar a ganar es dar su 100%. Darlo todo en cada momento, cada día, en cada instante, y aún así acepta que incluso eso no sea suficiente. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso te permite pues, que, por ejemplo, en un mundial en el que yo voy segundo, pincho la rueda y me voy el 12 y acabo el 12. Pues me da rabia, pero te quitas un poco las lágrimas y te pones al día siguiente a pensar en dónde puedo mejorar para que no volver a pinchar en otro sitio. Eso es difícil, porque estás hablando, te sucede una competición, bueno, normal, vuestras competiciones no son normales, porque cuando no es un campeonato del mundo son una serie de mundiales, pero claro, te pasa una Olimpiada que estás 4 años preparándola y te pasa, pues, en fin, aceptación. Bueno, por ejemplo, en los Juegos de Tokio había un componente muy difícil y muy duro para poder prepararlo, que era la humedad. Era agosto, Tokio, había muchísimo calor. De hecho, mi prueba se hizo a las 6:30 de la mañana para intentar evitar esa humedad y aún así me parece que fueron 33 grados y un 90% de humedad. Pues ahí cada uno también jugó sus balas. Yo, por ejemplo, yo no soy un gran corredor, me podías dar alguna clase para poder hacerlo. Mi fuerte era la natación y la bici. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Me estuve todo el verano entrenando a las 2 de la tarde aquí en Mallorca, digo que mejor sitio para hacer calor y humedad. Pues no va a hacer y ¿sabes qué? Que me voy al ataúd y quien me siga pues se viene conmigo. Entonces me salió bien porque reventé a casi todos, menos al japonés que me pasó al final. Entonces, bueno, haces estrategias también, intentas que son circunstancias que pueden pasar y te adaptas a las características sabiendo que a veces te saldrá y que otras veces pues no te saldrá. Así es. Bueno, seguimos, Blanca. Blanca, ha sido la mejor del mundo, la cima absoluta, pero muchos ven el trofeo, pero no ven el despertador a las 5 de la mañana, la temperatura del agua fría en los entrenamientos. ¿Qué parte de todo este proceso invisible, el que nadie ve, es el que más te ha formado como persona fuera de la piscina? Bueno, el que más me ha formado... Fuera de la piscina. Bueno, todo es un proceso, el tema bueno, la juventud ve el momento final, el momento del subir al podium, el último partido, pero para llegar ahí tienes todo un proceso de entrenamientos, de levantarse y de todo esto, ¿qué es lo que más te ha formado como persona? Pues ser humana, ayudar a la compañera que tengo al lado, incluso al rival si ha recibido un codazo mío sin querer, porque nunca usé la violencia aposta para el deporte, y empatizar pues con las personas que han estado luchando, entrenando cada día, el ayudarse. Hoy estoy yo de bajón y viene la compañera y viene con una sonrisa y venga, Blanchi, y para adelante. Y creo que principalmente el ser humano, que es primero de todo en el deporte. Muy bien. Vamos, ahora estaba pensando que tenemos 2 deportistas de equipo y 2 deportistas de individual. En fin, que al final el planteamiento es muy diferente de todos. Vosotros dependéis de vosotros, bueno, en algunos casos de pinchar o no pinchar, en fin, de condiciones meteorológicas adversas.
igual de lluvia, de viento, de cosas que a lo mejor no sé si las entrenas. Bueno, en la Antártida sé que se iba a la playa para entrenar porque el suelo de la arena era lo más similar. ¿Es Sí, así? porque el frío ya me como que Una cinta en una nevera frigorífica, ¿eh? No. sí, era la opción. Bueno, Joan Pere, bueno, después de completar este reto imposible, vuelves al entrenamiento, a la pista de atletismo, con la humildad de siempre. Y la pregunta es si es la humildad un valor que permite seguir disfrutando del deporte cuando las luces del éxito se apagan. Bueno, yo creo que tienes que, después de un objetivo cumplido, tienes que poner los pies, poner los pies en el suelo, cerrar un ciclo, abrir otro y hacer, marcarte nuevas metas con ilusión y con ganas marcarte nuevos retos, que al final es de lo que se trata, tener siempre en tu vida un objetivo en mente y no parar. O sea, al final el correr una maratón o correr estás solo, es un deporte que entrenas en soledad. Y lo haces básicamente para ti. Entonces luego ya se trata de conseguir nuevos retos y no parar. En mi caso, pues sigo con mucha ilusión, a pesar del bagaje que llevo. Tengo mucha ilusión en nuevas aventuras. Ahora los últimos objetivos cumplidos pues han sido acompañando a mi hijo, que también sigue un poquito el relevo, y eso también para mí es una satisfacción de ver que mi entorno pues no solo me apoya, sino que me acompaña y algún día supongo que me superará. De momento no. Me consta que tienes una familia de deportistas y lo que dices es todo, es tal como lo dices, tener un objetivo es lo que nos mueve a poder alcanzarlo. Y sé que acabas de hacer no es un Ironman, es solo medio Ironman, pero bueno, acabas de hacer medio Ironman y ahora tiene una prueba de velocidad. La semana que viene hace una prueba de velocidad, porque para él una media maratón es una velocidad. Te he preguntado, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es lo siguiente? Y dice, bueno, me voy ahora a Formentera a la media maratón. Bueno, para él media maratón es velocidad, no sé para ustedes, pero para mí es ultrafondo. Bueno, si me haces, por pasarlo al mundo del waterpolo, me haces aguantar 5 minutos en un partido de waterpolo, acabo en el fondo del mar, o del agua, de la piscina. Joan Pere, cada uno en su disciplina. Es a lo único que me atrevería contra ti, a jugar a waterpolo. Bueno, Marta, como médico que trata lesiones de otros y como exjugadora que seguramente las habrás padecido, ¿qué le dirías a una deportista joven que hoy está hundido porque tiene una grave lesión? A ver, yo es que tengo la suerte porque al haber sido jugadora, ¿no? Pues he pasado muchas de las lesiones, ¿no? Entonces sí que he tenido médicos muy buenos, en los clubs, pero ha habido otros que no tanto. Entonces intento siempre lo que yo no he tenido ofrecérselo, ¿no? al jugador o a la jugadora. Lo primero de todo, escucharle, ¿no? Darle su tiempo, permitirle que estar mal es completamente normal, que tiene que pasar un tiempo de aceptación, es como un duelo, un poco, ¿no? Para un deportista, una lesión, sobre todo una lesión a largo plazo, ¿no? Pues un cruzado o una fractura importante y demás, te diría eso, escucharle, darles consejos a nivel, como por mi experiencia propia, ¿no? como jugadora, y luego también explicarles a nivel de médico lo que le está pasando, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchos deportistas que lo necesitan y incluso entender la fisiología, la biología, la anatomía de qué está pasando, en qué proceso estamos y por qué estamos trabajando esto, por qué estamos dando más importancia a la nutrición, al descanso, a los ejercicios. O sea, todo eso es como parte del proceso de aceptación para recuperarte, ¿no? Y te diría eso, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a una pregunta para todos y empezamos por Blanca. Blanca, muy rápidamente. Yo pensaba que era una pregunta fácil de responder, pero creo que me voy a llevar alguna sorpresa. ¿El fracaso es un error o una inversión necesaria para el éxito? A ver, la palabra fracaso yo pienso que a veces no la tendríamos que tener en el vocabulario como la culpa, ¿no? Porque esto es castigarse.
para mí. Entonces, cuando una persona, o en el deporte, que pasa mucho, te sientes fracasado, pues creo que a veces este tipo de emoción hay que abrazarlo y hay que llevarlo de la mejor manera. Pensar que eso nos puede ayudar para mejorar y para... No es, ostras, he hecho un error. Es que hay que cometer errores. O sea, no pasa nada. Entonces, ay, he fracasado. Pues bueno, pues oye, no te ha salido como esperabas, a todos nos ha pasado, no has tenido, ¿no?, lo que querías. El resultado. Pero creo que cualquier decisión que una persona haga con convicción, eso ya no te puede llevar al fracaso. Entonces, muy bien, Blanca. Estamos de acuerdo todos. Joan Pere, ¿fracaso, error o una inversión necesaria? Yo estoy de acuerdo con Blanca. O sea, la palabra fracaso es muy fea. O sea, yo creo que el fracaso no existe. O sea, quien intenta hacer lo que sea en cualquier sector de la mejor manera y no le sale bien, pues yo creo que no se puede considerar un fracaso. Al revés, si porque vas a fracasar ya no lo intentas, pues entonces eso provoca el efecto contrario. Entonces, yo creo que como todo en la vida, si una cosa no te va bien, no es un fracaso, sino simplemente de eso tienes que aprender y bueno, la próxima vez intentar mejor, analizar las circunstancias de por qué no ha ido bien, qué me ha pasado, o bien por alimentación, o bien por lo que sea, pues procurar que la siguiente vez no se repita y que te vaya bien, pero lo de fracaso suena fatal. Estamos totalmente de acuerdo y ahora les vamos a cambiar la pregunta, ya no vamos a hablar del fracaso. El no alcanzar el objetivo esperado, ¿es un error o una inversión necesaria? Vamos con Marta. Empiezo yo, venga. Sí. A ver, vuelvo a lo mismo. O sea, es que no considero que sea ni un fracaso, ni un error, ni nada. O sea, es lo que han dicho mis compañeros. Al final, yo cuando leí esta pregunta también dije, fracaso, imposible. O sea, esa palabra como que no tiene que entrar, ¿no? El fracaso es no haberlo intentado, ¿no? El rendirte, no es un error para nada. O sea, al final, yo verdad que ya lo extrapolo mucho a mi vida como médico, ¿no? Y yo... Es verdad que intento, porque tengo que cometer los menores errores posibles, porque yo estoy con la salud de las personas, sobre todo en urgencias, ¿no? Pero es verdad que hay distintos manejos, ¿no?, a la hora de manejar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y a mí, cuando cometo errores que pueden pasar, sí que me gusta escuchar a mis compañeros, ¿no? O sea, escuchar a mis compañeros de no es un error, has hecho este manejo de esta persona así, que se puede hacer de muchas cosas, pero yo hubiese hecho esto, ¿no? Entonces, es verdad que yo no me fustigo ni digo, ¡ay, qué mal, qué horrible lo he hecho! No, aprendo, ¿no? Y ya no por haber cometido ese error no vuelvo a repetirlo, o sea, no vuelvo a intentarlo, perdón, repetirlo mal no, pero te diría que la palabra fracaso la eliminamos porque no es así, y la palabra error, por supuesto que hay errores, hay que cometer errores, pero hay que aprender de ellos y eso se extrapola en la vida absolutamente en todo. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si, Alejandro, ahora nos vas a sorprender porque me parece que ya estamos la pregunta está repitiendo muy trillada, lo... ¿no? Bueno, muy bien. Voy a hacer un esfuerzo para... Adelante, Alejandro. Venga, voy a intentar también, obviando, y también con el tema del fracaso, voy a ir un poco más a la parte personal y la sensación de sentirse fracasado. Porque podemos entender que el fracaso es una palabra demasiado fuerte para el deporte, pero todo el mundo, yo creo que en algún momento de nuestra vida, justa o injustamente, nos hemos sentido fracasados. Y eso es difícil de superarlo, incluso con el paso del tiempo y la perspectiva dices, coño, pues no fracasé. Como un poco lo que me pasó también en los Juegos de Londres. Claro, yo venía de ser tercero y solo pude hacer 15º. Yo me sentí fracasado mucho tiempo. Lo que pasa es que la perspectiva, la madurez, el ver más allá del resultado final, pues hace que dices, pues sabes qué, hombre, no fue el resultado que yo esperaba, pero oye, no me rendí, luché hasta el final. Me planteé en los juegos a pesar de las circunstancias. Pues hombre, yo creo que fracaso tampoco es. Pero claro, ¿cómo superamos esa sensación tan dura de sentirse así? Pues, y yo lo inculco muchas veces a mis hijos, sobre todo al mayor, que es con el que más puedo dialogar. El pequeño es un pequeño animal que hace de todo y demás. Pero digo, mira, Bruno, yo no te pido ni que seas el mejor cuando hagas el deporte, ni tocando la guitarra o la batería. Yo lo único que te pido y que es para mí innegociable es el esfuerzo.
el que tengas el máximo ese día, porque la sensación de satisfacción ante cuando tú has dado todo, aunque luego no sea el resultado, esa es la que luego te llevas. Y de hecho muchas veces cuando doy algunas charlas en los colegios les digo a los chavales, mira, la verdadera victoria es la autosuperación, el decir, ostras, esto que yo pensé que era imposible y que no podía, o que me iba a superar y que no iba a poder afrontarlo, el derribar ese muro, pues eso vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se puede superar este tipo de sensaciones de fracaso, de malestar personal? Pues centrándote en ti, en tu esfuerzo, en tu compromiso, en las cosas que sí que puedes hacer y que te permiten un poco aliviar estos sentimientos tan negativos que, aunque son palabras difíciles y duras para los que hemos practicado el deporte, porque las rechazas, pero sí que es verdad que a todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Y el hecho de, por ejemplo, el no intentar algo, el irte con el paso del tiempo, tenía que haberme sido valiente, aquí tenía que haberme arriesgado. Eso también es un peso muy grande. Y Una espinita. Sí, Está claro. Bueno, quedamos de acuerdo todos que nadie fracasa, que únicamente fracasa el que no lo intenta. Joan Pere, ¿qué te ha dado el deporte que traslades en tu día a día a tu profesión? Pues, ¿Cómo serías tú en tu profesión si no hubieses hecho deporte? no sería nadie. No lo sabes. A ver, me ha dado muchas cosas, sobre todo valores y servir, yo creo que intentar servir de ejemplo para los que me rodean, en primer lugar, y luego para toda la gente que me ha estado siguiendo o que me pueda tener a mí como un referente. Pues yo esta gente sería lo que mayor satisfacción me daría, que sirva de referente para toda la gente que me ha seguido. Yo a Juan Pedro lo conozco también un poquito más que a Marta y bueno, Blanca ya la conozco hace mucho tiempo porque Blanca empezó siendo nadadora y mi hermano era su entrenador. No sé si coincidimos en algún campeonato que fuimos juntos, ella con el Club La Salle, yo con el Club Calviá. Y bueno, en el caso de Juan Pedro, y de todos lógicamente de aquí, pero sé que es una persona muy disciplinada y en fin, muy constante. Pues vamos a seguir con Marta. Marta, tu caso es fascinante, por lo menos para mí lo es, del parqué de la canasta a las urgencias de Son Espases. ¿Qué herramientas te dio el baloncesto o te ha dado el baloncesto para gestionar situaciones del día a día para ti que son de vida o muerte en el hospital? A ver, te diría, yo creo que nos vamos a repetir todos un poco, ¿no? Al final valores, ¿no? Te diría de el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, el empatizar. Es verdad que yo al haber hecho un deporte en equipo me ha dado muchísimas cosas, porque en urgencias al final somos un equipo, ¿no? Que entiendes que puedes tener un día peor, ¿no? Y al final somos el equipo, ¿no? Y tenemos que sacar el trabajo. Y el trabajo es verdad que es la salud, ¿no? del paciente. Luego también te diría entender la jerarquía. ¿Sabes? Que eso creo que es muy importante y creo que es un valor que hay que ir aprendiéndolo, ¿no? Que ahora con las nuevas generaciones es un tema un poquito conflictivo, ¿no? El tema de la jerarquía, pero creo que es muy importante. O sea, creo que tú entender en qué parte del equipo estás y entender cuál es tu punto fuerte y qué puedes ofrecer al equipo es lo que hace en el deporte que ganes y en mi día a día como médico que vaya todo bien y que el paciente siga vivo. Por así exactamente. Que no es poco. Que no es poco, sí, te diría. Sí, yo creo. Muy bien, Marta, gracias. Alejandro, ¿cómo crees que el deporte adaptado contribuye a romper estigmas y a enseñar valores como la inclusión y la resiliencia? Pues yo creo que el deporte para las personas con discapacidad muchas veces se convierte en nuestra mejor herramienta para intentar hacer entender a la sociedad que somos personas como cualquier otra, con sueños, con objetivos, con frustraciones, y que evidentemente tenemos una discapacidad física, pero como otras características tienen otras personas, y el deporte, pues eso, se convierte muchas veces en nuestro mejor altavoz para hacernos un poco valer y poder hacer entender, pues oye, que sí, que merecemos también una oportunidad y que todo el mundo merece una oportunidad, que hay que centrarse. Entiendo que hay que romper la primera barrera
Y yo muchas veces es lo que intento, que en charlas o a lo mejor la gente me ve con los niños, ay, tienes el brazo, siempre pongo el ejemplo de mis hijos, pero porque es verdad, cuando te viene un niño pequeño y te mira, uy, ¿qué te pasa en el brazo? No, pues mira, le explicas. Ah, muy bien, bueno, ¿puedes jugar? Sí, pues venga, vamos a jugar. Y entonces de repente la discapacidad, después de romper esa primera barrera, ya no importa. Pues yo creo que ese es un poco el objetivo. Familiarizarla, naturalizarla, pues mira, sí, no puedo, mi brazo pues está delgadito porque como no lo puedo mover, pues se ha quedado delgado, pues está más fuerte porque tengo que hacerlo todo con este brazo. ¿Necesitas saber algo? No, vale, venga, pues vamos a ir. Y posiblemente a lo mejor te tengo que pedir ayuda. Bueno, pues me ayudo y no está. Entonces, naturalizarlo, hacerlo familiar, quitarle un poco más de trascendencia y centrarnos en las cosas que nos unen, que son muchas. Muy bien. Lógicamente, yo creo que con personas como tú, como Xavi Torres, como muchos otros, igual también en el deporte femenino, que ha evolucionado mucho, que todavía tiene que evolucionar más, pero que, en fin, que sois referentes y sois personas que trasladáis esa naturalidad y esa competencia que tenéis y que normalizáis una situación que es normal, pero que todo el mundo tiene que verla igual, ¿no? Muy bien, Alejandro. Blanca, vamos contigo. Hoy los algoritmos premian la inmediatez. Bueno, ya sabéis, tenemos referentes equivocados. Muchas veces los medios de comunicación nos plantean referentes tipo La Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, en fin, nosotros desde el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo para traer referentes inspiradores, vosotros lo sois. Y como leyenda del deporte, ¿qué valor crees que es el antídoto más urgente que necesitan los jóvenes para no perderse en esos referentes equivocados que se les plantean desde a veces algunos medios de comunicación? Bueno, principalmente que sepan que las cosas no vienen solas, que hay que trabajarlas, hay que esforzarse. Para un joven eso a veces no es que sea difícil de entender, sino que lo tienen que practicar, lo tienen que entrenar, lo tienen que repetir. Entonces, hoy en día, yo lo he dicho hoy en la radio contigo, que yo como madre soy la primera que a veces pues le hago la mochila del entreno. Entonces, eso ya es un error. Tienen que ser ellos que tengan la responsabilidad y la acción de hacerlo ellos mismos, que sepan qué es lo que vale un peine, entre comillas, y que si quieres ganar un trofeo y quieres ser como cualquier deportista que ha ganado y ha estado en lo más alto, pues que hay que esforzarse muchísimo. Yo me acuerdo de los entrenamientos, no sé si tú lo has hecho, que cuando llegaba no podía nadar porque me había dejado el bañador porque mi madre no me lo había puesto en la mochila. Madre mía, se te caía el pelo. O sea, sí, bueno, sí. Estas son tácticas. A veces también lo mojábamos en la ducha y lo metíamos y al llegar a casa, porque claro, un nadador al llegar tiene que tender el bañador y la toalla y tiene que estar mojada. Sí. Entonces, bueno, esto lo hice una vez. Nunca más. Bueno, dos preguntas express para todos. Vamos rápido con Marta, rápido no, pero de forma más breve. ¿Cuál es el valor que consideráis más importante que el deporte ha marcado ya para siempre en vuestra vida y por qué ese es el valor? ¿Solo uno? Un valor. El que más. Disciplina, esfuerzo, respeto, perseverancia, constancia, solidaridad, humildad, en fin. Trabajo. El trabajo. ¿Y por qué? Porque al final creo que puedes tener muchas aptitudes, ¿no? Pero hay muchas que con trabajo puedes llegar a obtenerlas, ¿no? Sí, o suplir, ¿no? O claro, por así decirlo. Es verdad que hay gente que tiene un don, ¿no? Y hay gente que es muy buena, pero a mí siempre me dijeron, o sea, yo era buena, pero tampoco era de las mejores, ¿no? Pero a mí siempre me decían que con trabajo puedes llegar a donde tú quieras, tienes talento, sí, pero con trabajo puedes llegar 1000 veces más a donde quieras. Sí, una persona con talento y sin trabajo no va a llegar absolutamente a nada. Es lo que te iba a decir, que con talento, lógicamente, los grandes deportistas que llegan al máximo tienen un talento que es natural. Sí. Pero no basta el talento. No basta, porque ya ha habido muchos. Yo tuve compañeras que eran muy buenas, tienen un talentazo, o sea, talentazo ya desde pequeñitas, pero claro, les faltó acompañar del resto de cosas, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, o que no querían, ¿no? Es verdad que puedes tener talento y que no quieres dedicarte a eso, ¿no? Y el que tú suplas eso con esos valores es que puedes llegar a un alto nivel. Muy bien, Alejandro, pues la pregunta es para ti. ¿Cuál es el valor más importante? De los que yo haya aprendido. A ver, por no quedarme con los de siempre, o los que más, no los de siempre, sino los que más salen a relucir,
Pues mira, yo diría que por ejemplo, yo estoy personalmente agradecido al deporte por el nivel de autoconocimiento que me ha dado. De ti mismo. De mí mismo. Quizás también porque vengo de deportes individuales, donde te enfrentas a tu peor versión, y más en concreto la natación, que al final es entrenar y estar debajo de una piscina sin poder hablar, viendo la línea. Una línea. Pues a mí el deporte me ha hecho desde muy pequeñito enfrentarme a mis demonios, a la parte más oscura del que me pide saltarme un entrenamiento, que me dice que estoy cansado, que me dice que no puedo, que me dice que soy un paquete, que todos los demás son mejores, la parte más envidiosa. Pero también me ha dado conversaciones con mi parte más enriquecedora y la que me ayuda a seguir adelante, la que me saca de estos momentos oscuros. Y hoy en día, y hablando antes un poco de lo que decíamos de los jóvenes, y yo creo que los jóvenes y los no tan jóvenes, porque yo creo que nos viene bien muchas veces a todos pasar tiempo con nosotros mismos y reconocernos en emociones o en sentimientos que a veces no nos gusta, pero que los tenemos. Y no sé si abrazarlos, pero luchar contra ellos y sacar a la parte más positiva y decirle, pues ¿sabes qué? Que si no me gusta ser esta emoción o no me gusta ser así, pues voy a luchar contra ella. Y si quiero ser de esta forma, pues voy a currar para ser así. Y entonces, para mí, el autoconocimiento, el personal, yo creo que es lo que más agradecido estoy al deporte. Sí. Muy bien. Muy bien, pues buenísima respuesta, Blanca. El valor para ti, el más importante. Más importante, pues muy parecido al que ha dicho Alex, es luchar contra mí misma cuando algo no me gusta de mí, mejorar como persona. Yo qué sé, pues por ejemplo, lo de la impulsividad, lo de la paciencia. He aprendido muchísimo a conocerme más conmigo misma, a hacer más introspección y bueno, siempre también me ha gustado mucho ayudar a los demás, a ser un ejemplo a nivel de educación también, al saber estar en los sitios, ir, ver mundo. O sea, es que hay muchos. Es que si dices es difícil uno, ¿eh? Es súper complicado. No veníais aquí a que os hiciera preguntas fáciles. Difícil, sí. Muy bien, Blanca. Joan Pere, tu valor, el más importante que consideres, que el deporte, que la práctica deportiva, que tu trayectoria te haya marcado. Yo, como no he llegado nunca a ser un deportista destacado, para mí era la puntualidad. Soy una persona excesivamente puntual. Pero es que si llegaba tarde, los minutos se convertían en metros a mariposa, con lo cual no sé si era la táctica mejor, pero conmigo funcionó. Ahora suelo ser puntual. Joan Pere. Yo creo que te da muchos valores, que te centres en la puntualidad. Hombre, tienes que ser puntual. Se da por hecho que tienes que ser puntual siempre. Pero yo te diría que tal vez lo que es la perseverancia de que cada día sepas a qué te enfrentas y cumplir con esos entrenamientos, con la tarea que te toque a diario, porque te lo ha marcado tu entrenador. Y en las condiciones que sean. Hay días que frío, lluvia, no apetece nada ir a entrenar y tú sales. Entonces, eso ya es, para mí, la gente que hace esto tiene un plus por encima del resto. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Ayer estaba con un directivo de Bancamarc y fuimos a comer juntos. Nos cruzamos con uno de sus pupilos y me dijo, mira, ahora ha entrado a trabajar conmigo este chico. Y me dice, y lo cogí, te diré por qué. Me presentaron currículums y cogí a este porque ponía que había jugado con la selección balear de fútbol. Es muy importante. Y dije, bueno, dice, bueno, es que yo sabía que el resto eran todos buenos. En matemáticas, en su tarea, porque son todos unos cracks los que presentan currículums para este cargo. Pero el mero hecho de haber sido deportista en la selección balear de fútbol, ya ha demostrado unos valores. Y yo se lo dije, le dije, mira, te he cogido por esto. Entonces yo creo que en el fondo esto es se extrapola a lo que yo también lo haría. Es decir, para mí eso es un plus. Incluso en Japón, cuando tú presentas un currículum, el haber hecho una maratón, eso puntúa como un plus más que probablemente que currículums y conocimientos, porque yo creo que el conocimiento es importante, pero la disciplina y los valores que demuestra el deporte, como lo que estamos ahora aquí comentando, creo que te da un plus por encima del resto.
Yo estoy totalmente de acuerdo y además un día estuve a punto de meter la pata. Dije que yo siempre que pudiese elegir entre un deportista y uno que no lo es y si tiene una profesión, casi metí la pata. En este caso, yo tengo claro que a igualdad de condiciones una persona que ha hecho deporte es mucho más fiable que una persona que no lo ha hecho. Y sobre todo un deporte de competición, un deporte que te exige un rendimiento y que te marca una serie de valores, ¿no? Bueno, la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, también una pregunta express, la hicimos en la primera jornada, la volvemos a repetir, todos tenemos referentes, personas que nos inspiran, que nos guían y que nos motivan por sus valores, logros o actitud. En este caso, ¿quién es vuestro referente? Y empezaremos, por ejemplo, por Alejandro, si lo tienes. Pues sí, a ver, he tenido bastantes. Y para mí, por la tierra en la que estamos, evidentemente, Rafa Nadal como deportista ha sido un referente, Mario Mola también por la cercanía y por haberlos conocido. Pero bueno, siguiendo un poco lo que comentaba al principio, para mí mis grandes referentes muchas veces han sido mis rivales. O sea, yo me intentaba, pues eso, verles desde el punto de cuando yo empezaba a hacer deporte y buscaba gente con mis mismas capacidades y mira, este tío es capaz de hacer esto. Bueno, pues si este tío lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Estoy muy lejos de donde quiero llegar, porque él está en un nivel en el que yo ahora mismo no estoy lejísimos, pero esa comparación a mí me ha enriquecido mucho. De hecho, en concreto, por ejemplo, en triatlón, que fue cuando empecé, cuando el cambio de natación, me fijé en un rival austriaco, Oliver Dreyer, que afortunadamente luego se convirtió en rival, me ganó, le acabé ganando yo, somos amigos y se lo dije, le digo, mira, que sepas que en mis principios en el triatlón tú me ayudaste mucho, porque te veía a ti sin brazo, cómo manejabas la bicicleta, cómo corrías, no nadaba muy bien, pero... Te voy a decir, pues no haberte fijado en mí, que no, yo estaba ahí el primero y pero es verdad que... y luego incluso... Siempre cuando pensamos en referente pensamos en grandes deportistas y muchas veces los referentes pueden estar mucho más cerca. Más cerca. Evidentemente mis padres también han sido referentes para mí. La positividad de mi madre, la capacidad de mi padre de hacer que todo estuviera bien alrededor sin importar la suya, la de mi hermana de ser una currante siempre para sacarse su trabajo adelante. Entonces, muchas veces pensamos en referentes y pensamos a lo grande y a veces las referencias pues están en tus padres, en tu entorno, en tus rivales y de todo se puede aprender. Muy bien, bueno, pues Marta, ¿tu referente y por qué? Yo es que son mis padres. ¿Sí? Sí, en cuanto me diste esa pregunta, mi padre fue médico de urgencias también, fue jugador de baloncesto y yo creo que ahora estoy viviendo los sueños por él. Y luego mi madre es ginecóloga también, entonces yo he vivido con la medicina en el día a día desde pequeñita. Y es verdad que gracias a ellos soy la persona que soy ahora mismo, ¿no? Ellos me han dado las herramientas, es verdad que el trabajo y el esfuerzo lo he hecho yo, pero por ellos soy. Y son mi ejemplo. La verdad, el deporte me ha dado muchos valores, pero es que en casa también los tenía. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la constancia, el cuidar, el entender y querer, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo estoy aquí en la vida para ayudar a la gente. Y lo siento así de verdad, ¿eh? Y es verdad que intento hacerlo cada día al máximo. Y mi padre también era un poquito así. Entonces creo que eso lo he cogido de él y te diría que ellos dos. Sí. Qué maravilla. Muy bien, Marta. Bueno, Blanca, ahora es tu turno. ¿Tu referente y por qué? Bueno, yo en sí, en deportistas no es que haya tenido un referente, pero es prácticamente muy parecido a lo que ha dicho Marta, lo que he vivido en mi casa, con mis padres, mis hermanos, la constancia, el seguir luchando cada día por lo que quieres, mi hermano porque hacía waterpolo, yo como tenemos un año de diferencia de edad, pues siempre hacía más o menos lo que hacía mi hermano, pero en general pues son los valores y la educación que me han dado en la familia, pero así a nivel deportivo no he tenido un referente especial. También hay que decir que la generación del waterpolo de hace años eran unos referentes muy válidos. Bueno, según qué aspectos. Según qué aspectos, bueno. No, claro, cuando hablo de referente me hablo de una persona pues que te puede motivar, que, en fin, no diremos nombres, pero hay futbolistas que juegan muy bien, pero que en cualquier caso es el referente que ninguno de nosotros querría para nuestros hijos. Y bueno, ya la última pregunta y abrimos el turno de preguntas al público. Joan Pere, ¿a tu referente o referentes y por qué? Bueno, más que referentes, a ver, yo siento admiración por deportistas como
Elio Kipchoge, Sebastián Saue, que ahora ha bajado las 2 horas en una maratón, me parece una auténtica locura. Creo que en el deporte en general creo que es lo más difícil, lo más admirable que he podido entonces. Pero bueno, se trata de deportistas que yo admiro, pero que no son un referente para mí, porque sería ilógico que yo intentara emularles. O sea que son simplemente gente a la que yo admiro. Pero bueno, después de las personas que han citado mis compañeros, todos a sus padres, los míos que están aquí presentes, no me queda otra que también sentir admiración. Pues ellos son mi referente, mis padres están aquí, mi hermana también, mi mujer. Entonces para mí son personas que me emociona ahora. Ay. Que tengo... Claro, adelante. Son personas que te hacen ser lo que eres. Sí. Siento admiración por ellos, pues, y no puedo sentir admiración por gente a la que, primero, que no conozco, y segundo, que están en un nivel que yo nunca voy a llegar, con lo cual me quedo. Te quedas en casa. Muy bien, pues finalizada la mesa, pasamos al turno de preguntas. Cualquiera que quiera formular una pregunta, a cualquiera de ellos o a todos, si levantáis el brazo, David os acercará el micro. Allí, a tu derecha. ¿Es Xavi? Sí. Gracias. Bueno, más que una pregunta, es un reconocimiento. La verdad es que tú ahora me has emocionado y al hacer este reconocimiento, si tengo 4 ídolos, sois vosotros. No os conocía tanto como después de esta charla, moderada brillantemente por ti, Xavi. Muchas gracias. Y la verdad, creo que sería, bueno, Alejandro lo ha nombrado o lo ha comentado, de que va a colegios a hacer charlas de estas. Yo os invitaría a que hicierais más. No sé si hacéis, a lo mejor os estoy dando mucho trabajo, pero es que escucharos me voy lleno de vida, me voy de aquí lleno. Y me encantaría que esta charla que ha habido hoy se grabara y se pusiera en los colegios con los padres y con los niños, sobre todo con los padres, porque no es bueno hacerle la mochila a tu hijo, no es bueno. Hay que hacerles ver que la vida es otra cosa, sois vosotros sois la vida. Habéis demostrado que para llegar donde habéis llegado, lo de los maratones me ha dejado flipado. Bueno, y cada uno de vosotros sois un ejemplo a seguir y os doy las gracias porque me voy mucho más lleno de vida y tengo una edad ya, tengo una edad de lo que era antes de entrar aquí dentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay otra pregunta. Muchas gracias a ti por tu intervención. Y lo que pretendemos básicamente desde el Ayuntamiento, desde que iniciamos la legislatura, es trasladar esto. La primera jornada, la verdad es que fue un auténtico éxito. Cometimos el pequeño error de no grabarla. Esta la hemos grabado, la tenemos y la idea es pues coger cortes y hacer difusión en las redes sociales para seguir con ese proyecto que tenemos de difundir la importancia que tienen los valores del deporte. O sea que muchísimas gracias y pasamos a la siguiente pregunta. Sí, buenas tardes, gracias. Silvia, del COLEF-IB. Enhorabuena y bueno, gracias también por compartir todo lo que habéis compartido hoy. Yo he pensado en varios momentos en todas aquellas personas que, a diferencia de vosotras y vosotros, que habéis tenido un retorno deportivamente hablando de éxitos, no sé si proporcional a todos esos valores de esfuerzo y sacrificio que habéis hecho. En cambio, las personas que no llegan a lo más alto, pues se ha visto que hay un abandono importante del deporte a determinadas edades, sobre todo en la adolescencia. ¿Qué les diríais a todas ellas y ellos, a sabiendas de que
es probable que no se llegue a esa cima y que el retorno de esforzarse y sacrificarse por y para el deporte no, pues, lleve por caminos distintos a los que habéis podido seguir vosotras y vosotros. Puedes elegir quién quieres que te dé la respuesta. Bueno, Blanca nos ha dado pistas sobre esto, quizás sí, Bueno, alguna más. que el éxito no está solo en el deporte, que en un momento determinado, en esa edad, solo ven eso y la ilusión y lo que hablábamos de los referentes y quiero ser como tal y como cual, que la vida te puede dar éxitos en otro ámbito. Entonces, pues que el deporte también es salud, mental y física, sobre todo mental, porque lo comentaba antes con el compañero, que si mentalmente no estás bien equilibrado, es muy difícil después poder transmitir y rendir al 100% y que te salgan las cosas. Porque a mí después también me ha aportado un equilibrio un poco en todo, o sea, en mis relaciones, con mis hijos, con la familia, a nivel social, y estar bien. Entonces, explicarles que, bueno, a lo mejor los padres a veces no somos a los que nos escuchan tanto, pero quizás un profesor, un entrenador, usar a alguien de gancho para que entiendan que se puede tener éxito en otros aspectos y que el deporte también es salud. Muy bien, gracias, Blanca. ¿Tenemos alguna pregunta más? Una por aquí. Hola, buenas tardes. Sobre todo, muchísimas gracias al Ayuntamiento y a Alice por el evento, por las jornadas, que creo que son positivas para todos nosotros y que de todo esto, como ha dicho Xavi, creo que ha sido Xavi, Sí. aprendemos muchísimo, ¿no? ¿Qué les diríais que para mí es hoy en día, digamos, lo más importante que puede haber, o uno de los puntos más importantes que puede haber en el deporte y sobre todo en el deporte de formación? ¿Qué les diríais al entrenador que tiene, sobre todo tanto a Blanca como a Marta, que habéis jugado en equipo, habéis tenido entrenadores y no sé si algún día a lo mejor os pica el gusanillo y os dedicáis a entrenar a base, a niños o niñas pequeñas, ¿no? Bueno, siempre he dicho que en formación la palabra entrenador no existe, es educador / formador, sobre todo aquí, por lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué les diríais a estos posibles entrenadores o que están ahora mismo dirigiendo equipos en sus respectivos banquillos para que estos niños que estabais hablando antes, que abandonan el deporte porque se sienten frustrados, porque no pueden llegar donde realmente sus padres querían que llegaran y no ellos? Entonces, ¿cómo gestionas estas emociones y cómo se pueden gestionar estas frustraciones? Gracias. A ver, yo te diría que, o sea, creo que tienen un papel fundamental los entrenadores, sobre todo en cantera, ¿no? En Deporte base, sí. En cuerpos Deporte base, sí. Sí que me gustaría recalcar que al final tenemos que intentar que el deporte no sea un enemigo, ¿no? Intentar ayudarles a que disfruten, ¿no? Es verdad que yo en el baloncesto sí que estamos viviendo, digo en mi modalidad deportiva, sí que estamos viviendo que hay una diferencia de abandono mucho anterior de las chicas antes que de los chicos, ¿no? Y es verdad que, porque al final se da como por hecho, ¿no?, que tienes que invertir más tiempo en estudiar, ¿no? Y no tanto en hacer deporte, pero es verdad que hay que intentar ayudar, ¿no?, y aceptar que cada persona es distinta, cada persona tiene unas características y unas aptitudes totalmente distintas. Y es verdad que el entrenador tiene que saber detectar y saber cómo potenciar y fortalecer a ese jugador. Y en las chicas te diría que hay que intentar ayudar a que no lo abandonen, que lo intenten disfrutar y que a lo mejor no van a llegar a nada a nivel deportivo, pero dentro de X años sí
que verán que pueden extrapolar todo lo que han hecho en el deporte en el futuro. O sea, creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Creo que hay muchos entrenadores que sí que son válidos. Es verdad que creo que es un proceso que hay que ir aprendiendo poco a poquito, pero que hay que invertir mucho tiempo y mucha dedicación. Que es un poco complicado, yo creo. También hay que valer, ¿no? Es que es muy difícil. No sé en otras modalidades deportivas cómo se vive, ¿no? Pero es un tema un poquito complejo. Sí. ¿Querías, Alex, añadir Sí, algo? claro. La pregunta, además, has tocado muchas cosas que habría que también un poco analizar. O sea, muy buena pregunta, pero a mí me gustaría también un poco, y viendo un poco la cosa, también hay que separar el deporte formativo, el deporte de base, cuando ya empiezas a preparar a los más pequeños. Y yo, para el deporte de base y donde el resultado no debería de aparecer, sino que estamos formando y educando en valores, como hoy, yo traslado una pregunta para hacerla en grupo. Esto es una pregunta que aprendí en un proceso, en una formación de coaching deportivo. Luego yo la he practicado en otras sesiones yo soy coach deportivo y lo he hecho con equipos y con equipos de fútbol en concreto en su día. Me hice esta pregunta a mí, me impactó la respuesta y os la traslado también a que la hagáis a todos. Pensar en los que habéis hecho deporte de forma federal o lo que sea, pensar en un entrenador que os haya marcado en vuestra vida y responderos a nivel personal e interno. Un entrenador que os haya marcado de alguna forma en vuestra vida. Yo lo hice. Me quedé con X entrenadores. Y lo que recuerdo de ese entrenador, o lo que me ha marcado, fueron los valores. No es si me enseñó a meter mejor la técnica de natación, o si me enseñó a ir técnicamente bajando bien en una bici, o a marcar mis ritmos, no. Ese entrenador a mí me marcó porque creó en mí, porque me apretó, pero estuvo ahí como en algún momento de bajón. Entonces, a mí esa pregunta me impactó, porque dije, ostras, pues al final seguramente ese entrenador me enseñó muchísimas otras cosas técnicas, pero yo lo recuerdo porque confió en mí o porque a nivel de valores me apoyó. Entonces, esto a lo mejor es una reflexión que tendríamos que hacerle también a los entrenadores, para que vean que en ese momento preciso de la formativa, de la etapa base del deporte, van a dejar huella a sus deportistas como personas, más que como técnicos especialistas en una determinada. Y yo creo que en eso es lo que tenemos que hacer hincapié, en que al principio los niños lo que tienen que hacer es, mediante el deporte, para hacerles buenas personas. Sí. Yo pienso, quiero hacer el inciso, de que primero de todo pues tienen que disfrutar, como ha dicho Marta, porque hay momentos que el nivel de exigencia que tienen es tan grande, no solo a nivel de estudios, sino la presión que se ponen ellos, los padres que están esperando a que ganen la medalla. Sí. El entrenador tiene el papel más importante en el sentido de apoyar al joven, sentirse escuchado e incluso en algún momento, porque a mí me ha pasado, que dije, es que me quiero ir, es que no puedo más, de coger y decirle, mira, tómate una pausa, te doy 3 días de descanso, porque el mental es que afecta mucho más que el físico. Sí. O sea, el dolor se puede lidiar con un paracetamol, pero a nivel mental, cuando uno ya está destrozado, ¿qué es? ¿Dónde te puedes agarrar? Pues alguien que te escuche, alguien que te calme, que te relaje y que te diga, pues mira, estoy contigo, pues ahora una pausa para que no lo dejes. Porque a veces los entrenadores pecan de más entreno, más. Y eso es lo que creo que hace que al final pues lo dejen. Y sobre todo pues cuando son jóvenes, que ya bachiller y ya no pueden más, es normal, se tienen que decantar por lo que les dará de comer en el día de mañana. Entonces, y también, si ya no me gusta hacer ese deporte, como fue en mi caso, que hacía natación y ya estaba harta de contar baldosas y ahí, ¿sabes? Y intentar escaquearme, dije, es que ya no puedo más, yo me quiero cambiar de deporte. Entonces, también es una solución. Pues mira, pues puedes hacer otro deporte. Entonces, sí, creo que es fundamental eso también. Lo único que hizo fue sacar la cabeza del agua, ¿eh? La diferencia era... de un deporte de equipo hay mucha diferencia. Sí, pero a veces la presión viene más de parte de los padres que el propio entrenador. Sí. A veces el entrenador presiona al hijo porque la presión le viene del padre. Entonces, yo creo que es un mundo muy complicado. O sea, hay que analizar familia por familia. Sí. Y los padres tendrían que mantenerse un poquito al margen
de la vida deportiva del hijo, lo cual normalmente no sucede. Y el entrenador tendría que hacer más de psicólogo a ciertas edades que de entrenador, o las dos cosas por igual. Así es. Nuestros invitados se han subido al podium miles de veces, además lo han hecho en todo el mundo, incluido en la Antártida. Pero el mejor trofeo que el deporte les ha dado es un podium al que nunca se han subido y, sin embargo, es el mejor de sus trofeos, como habéis podido ver hoy. Es uno al que nunca le llamaron por megafonía. Es el podium invisible. El mayor trofeo no luce en una estantería. Es la disciplina para levantarse tras la derrota, la humildad para seguir aprendiendo siendo campeones y la resiliencia para aplicar todo eso en la vida, ya sea en el colegio, en el instituto, en un hospital o en la propia familia. Nos quedamos con vuestras respuestas, os lo agradecemos enormemente, con la importancia del esfuerzo diario, del trabajo en equipo, la importancia de la familia, de la humildad en la victoria, de la resiliencia en la derrota. Os damos las gracias por compartir con todos vuestras experiencias y recordar que los valores no se imponen, se contagian y el deporte es el mejor vehículo para hacerlo. Muchas gracias a todos. Bueno, y ya para finalizar y antes de un pequeño refrigerio que hemos preparado, el alcalde Juan Antonio Amengual realizará el cierre de la jornada. Por favor, Juan Antonio. Llevo aquí mis chuletas, pero os digo una cosa. Creo que podría hablar sin papeles, porque me ha emocionado. Me voy, con lo que ha dicho él también, con la mochila llenísima. Ojalá esta conferencia la grabamos, la transcribamos, porque nos habéis dado muchísimo. Yo me emociono muchísimo y de forma fácil, pero es que vuestros testimonios han sido, la verdad, que increíbles. Estoy seguro que a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención durante la charla ha sido el silencio atronador, cómo todos hemos estado escuchando y disfrutando de creo casi 1 hora y media, y la verdad es que ha sido una maravilla. Por tanto, a vosotros, de verdad, 1000 gracias por estar aquí y por compartir de una manera tan sincera lo que habéis compartido. Y lo ha dicho Javier, y es una cosa que también nosotros, porque nos gusta el deporte, pues desde el ayuntamiento, teniendo la oportunidad de ser el alcalde, de liderar un equipo de gobierno, pues fue uno de los objetivos que además con Javier compartimos y que Javier también ha trasladado a su equipo de trabajo, al ICE, al que le quiero dar las gracias porque también son unos auténticos profesionales, funcionarios y artífices de generar valor y de ayudarnos a los políticos a trasladar un mensaje que queríamos trasladar. Nosotros también ponemos nuestra semillita, pero son ellos los que ejecutan. Y, por tanto, también mi agradecimiento es al ICE y a todo el equipo. Y a ayudarnos a fomentar el valor de los valores. Esta frase tan fácil, pero que tanto implica. Y que estamos haciendo a través de un montón de iniciativas. Porque al final el deporte no solo fabrica campeones, sino que fabrica ciudadanos, y el marcador es temporal y los valores son para siempre. Nos habéis hablado de respeto, de esfuerzo, de compromiso, de tolerancia, de igualdad, de humildad, de resiliencia. Es que se me pone la piel de gallina. Y esos son los auténticos colores de la bandera del deporte. Lo he dicho, enhorabuena Alice, enhorabuena a los ponentes. Muchísimas gracias, Blanca, Marta, Alejandro, Joan Pere, querido amigo, porque nos habéis impresionado. Y a mis queridos padrinos, madrina, padrino, a Víctor, a Laura, a Víctor especialmente porque hemos sido compañeros de batalla en el campo de rugby, con todo lo que eso supone, pero sobre todo a Víctor y a todo el equipo directivo que está aquí del Toro,
porque ellos desde su humilde aportación al deporte han convertido un club de deporte, en este caso es de rugby. Es verdad que el rugby tiene la leyenda esa de que somos caballeros, ¿cómo es la frase? Deporte, que es un deporte de caballeros jugado. Bueno, la cuestión es un deporte muy intenso y en el que los valores del deporte y de la amistad prevalecen, pero sobre todo un equipo de personas que han conseguido tras 35 años hacer de este club algo muy grande. Y desde aquí mi admiración. Estuve con vosotros en los inicios y para mí sois un auténtico ejemplo. Y lo sois tú, Víctor, Agustí, todos los que habéis formado parte de este club. A vosotros, a los asistentes, y entre todos vosotros, pues me consta que hay directivos, entrenadores, deportistas. Os pido una cosa, esta charla está grabada, pero sobre todo, lo ha dicho, amplificarla, trasladarla, comentarla, llevarla a vuestros amigos. Decid que aquí en Calviá, en el Ayuntamiento de Calviá, estamos fomentando el valor de los valores, que estamos trabajando por ellos, que no solo de boquilla, sino que lo llevamos a los hechos y a una realidad, y que le damos la oportunidad a personas que nos inspiran a poder alimentar nuestra ilusión, a llenar esa mochila. Os pido, por favor, que lo amplifiquéis, porque esto no va de ideología, esto va de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y aquí me han marcado una frase con la que quiero casi ya acabar, y dice que nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Y recordad, el verdadero triunfo no está en la imagen que proyectamos, sino en el carácter que construimos. A todos, y vosotros especialmente, muchísimas gracias. Ahora, a continuación, vamos a dar aquí unos detalles. Si suben Víctor y Laura también, por favor. Esto nos hemos olvidado de esto. ¿Me vas sacando tú? Bueno, se lo da el alcalde. Laura, sí, sí. No, dale. Espera un momentito, Laura. Haremos una foto ahora todos. Bueno, les damos un recuerdo en señal de agradecimiento a los ponentes y padrino y madrina. Gracias, Jonet. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. A todos vosotros. Ahora vamos a hacer una foto de grupo y a continuación os recuerdo que al salir por la puerta hacia el refrigerio os van a entregar a todos una entrada para el Mallorca ATP Tennis Championship para que podáis disfrutar de más deporte. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y gracias. Y nos vemos el año que viene.